vamos a grabar. Bueno, muchachos, como... Ok, bueno, esta sería la primera sesión dedicada a lo que es nuestro taller número uno, que es el de modelamiento y caracterización del diodo. ¿No? Ah, Antes de empezar, pues, anuncios generales, pues ya envié las solicitudes de equipos al laboratorio. Fue un proceso muy traumático. eh, Prácticamente ayer no tuve vida, pues, porque todo el día estaban llegando y todo el día estaban ahí presionando, preguntando cosas y llegaban sin llenar prácticamente esos formatos y uf, bueno, esperemos que ya esté todo listo para bueno, para la próxima semana ya hacer lo que sería la entrega de equipos, ¿vale? Obviamente nos pondrán un horario mm, conveniente, pues, o sea, no nos lo van a poner eh, en la misma hora de clase, pues. Entonces, eh, ahí ya luego les comunicaré por un correo o directamente el laboratorio les comunicará em, en qué horario se pueden acercar eh, y en dónde. Puede que sea dentro de la universidad, en la em, en patios, o puede que sea fuera en la casa del Instituto de eh, Extensión y Aplicación, bueno, de la Universidad Nacional, una, una cosa así, una dependencia así, que es simplemente a 2 cuadras, ¿listo? A 2 cuadras de la entrada de la 30. Am, y pues también yo les estaría enviando una lista de elementos que ustedes también deben comprar de una vez. Solamente si reclaman los equipos, pues simplemente es pasar la 30 eh, y pues comprar los elementos de una vez de lo que necesitan para esos laboratorios remotos a lo largo del semestre. Bueno, eso por un lado. Eh, claro, entonces eh, luego cuando ya tengan la información del laboratorio les aclararé todo para que más pues con esa información y puedan agendar la visita a la universidad. ¿Listo? Bueno, eh, creo que eso es todo. Pues vamos de una vez a empezar. Entonces, para algunos que no les había quedado claro, recibí varios correos así. eh, pues obviamente no les iba a pedir que ayer entregaran el taller. O sea, no tenía ningún sentido. Pero bueno, pues ahí les respondí y quedaron tranquilos. Sin embargo, pues bueno, sepan que para las personas de este horario, la entrega pues quedó acordada para el viernes 19 de marzo, ¿no? Entonces, ténganlo muy presente. Ya más tarde, de pronto hoy pues en la noche, ya haga el espacio en el Moodle, perdón, en el Moodle no, en el Classroom, para que ustedes suban sus soluciones. Entonces, eh, no hagan lo que hicieron con los formatos que algunos me los enviaron por correo. O sea, tengo ese correo atestado de, de cosas así y pues es muy fácil manejarlo por el Classroom. Las personas que ya subieron cosas se dieron cuenta, pues es muy sencillo
adjuntar cosas ahí, subirlas y en dado caso de que pues yo les diga no, no es así, pues ahí se les notifica que yo devolví la entrega o si necesitan alguna cosa adicional pues yo comento ahí, o sea, por favor, tenganlo muy en cuenta. Utilizar el Classroom, ¿sí? Pero bueno. Entonces, vamos con la presentación del taller de laboratorio por si no lo habían visto. Como les digo, se llama modelamiento y características. ¿M? Y pues tiene unas partes bien marcadas. Ahorita vamos a tomar esto, pero vamos a pasar el momento para ver. Bueno, entonces tenemos una parte que nos comenta caracterización del diodo. Eh, una pregunta a ustedes. Ah, ¿Ustedes ya empezaron en sus clases a ver lo que es el diodo? ¿En qué parte van? ¿Diodos reales? Listo. Entonces no será nada raro lo que les voy a comentar. Bueno, listo. Entonces, pues como ya saben, el diodo es un elemento semiconductor que trata de ejercer una función de rectificador. O bueno, trata de solamente dejar pasar la corriente en un solo sentido. ¿M? Entonces, pues digamos que el modelo más básico que podríamos encontrar es un diodo ideal. ¿M? Y como ustedes ya saben, es el que pues simplemente nos dice, ok, tenemos corriente mayor a cero. Por tanto, pues entonces yo me comporto como un circuito cerrado. ¿No? Ok, y en el otro caso, tengo una corriente menor a cero, yo me comporto como un circuito abierto. Entonces, D, BD en este caso sería igual a cero y BD en este caso eh, pues no sería igual a cero. ¿Sí? Eso es lo más básico, eso es el diodo ideal. Como que para este modelo no se necesita eh, algo en especial, realmente ningún parámetro, simplemente funciona tal cual como lo estamos viendo. Entonces, ese es como el primer paso que se vería de un modelo de diodo, ¿sí? Simplemente circuito cerrado o un circuito abierto. Ahora, eh, ya cuando empieza uno a adecuar a lo que es el diodo ideal, ¿m? Ya a uno le presentan lo que sería el diodo como el diodo con una fuente de tensión o con caída de tensión constante. Uy, ¿por qué estoy viendo tan paila esto? Que es el modelo que ustedes ya conocen como pues el que eh, para el paso de corriente necesitamos que haya como una caída de voltaje que en los diodos convencionales de silicio pues
dopados pues con elementos comunes, pues es el que nos representa como, no sé, nos representa con un 0,7. ¿Mm? Y en el otro caso, en donde la corriente no es mayor a cero, pues igual vamos a tener que BD es diferente de 0,7. Entonces, eso es lo más básico. Realmente es una forma de verlo, simplemente eh, coger el diodo e intentar darle como un modelo de lo que está pasando. Sin embargo, eh, estos modelos se quedan cortos en cuanto uno quiere ver todo lo que trae detrás el diodo, que es que al cambiar la temperatura cambia su valor de regulación. ¿Mm? Y también que dependiendo del valor de corriente que pasa sobre él, va a tener una caída de voltaje que si no es directamente proporcional, por lo menos se ve de manera directa. Es decir, ya tendríamos lo que sería un modelo de diodo, diodo real o diodo o modelo eh, con ecuación de Schottky. Y, uy, joder, madre, se me olvidó cómo escribir Schottky. Si es con una C o con una... Bueno. Ay, aquí no lo puse. Bueno, sí. Si no está bien, discúlpenme realmente. Un lapsus mental. No, no recuerdo cómo se escribe bien. Schottky. Bueno. Eh, el cual nos indica que el diodo, cuando está encendido, puede funcionar como o puede describirse su comportamiento a partir de una ecuación, que es la de ID es igual a corriente de saturación eh, multiplicado por eh, elevado a la BD sobre eta BT. Entonces, como les comentaba, ya aquí nosotros estamos mirando factores como por ejemplo el voltaje térmico. El voltaje térmico nos va, o sea, eh, nos dice que según la temperatura vamos a tener un valor u otro que nos influya en nuestro resultado de corriente. ¿Sí? Entonces, bueno, ya le metimos la temperatura. Adicionalmente le metimos dos diferentes parámetros dependiendo de su dopamiento, que es eta y que es la corriente de saturación. ¿Sí? Entonces, estos elementos van a cambiar dependiendo del diodo que nosotros tengamos en las manos. De esta manera, pues, vamos a poder mirar el diodo eh, como eh, usando, o bueno, a partir de este modelo matemático que realmente funciona bien. O sea, no es totalmente exacto porque cuando el diodo empieza a encenderse no obedece tal cual eh, la como tal la curva exponencial que se denota, ¿sí? Eso es como algo que uno ve con la práctica.
pero por lo menos realmente ya cuando tiene un valor un valor más alto de corriente, ya puede representar muy bien lo que está pasando esa parte, ¿no? Ok, adicionalmente a esto, eh, no es bueno, nuestra guía toca otra parte, ya después de caracterización del diodo, en donde nosotros vamos a ver, vamos a tener en cuenta estos tres elementos. El BT, pues obviamente no es algo que depende del diodo, es algo que depende del ambiente. Entonces, pues ya entraríamos en lo que es un modelamiento eh, o una representación en un punto de trabajo de la curva característica del diodo. Entonces, ¿qué es esto? Realmente este como tal es un modelo adicional que se propone para hacer más fáciles los cálculos, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, ya cuando, pues, como les decía, aquí en el diodo real teníamos un comportamiento exponencial, si bien teníamos un comportamiento exponencial, eh, no necesariamente, o sea, aunque registra muy bien lo que está pasando, no necesariamente es muy útil en cuanto a, en cuanto, uy, perdón, en cuanto a cálculos se necesitan, porque si involucramos perdón, utilizamos muchos de estos diodos, no en todas las ecuaciones vamos a tener que meter este término que igualmente sigue saliendo muy muy largo. Entonces, por eso se pensó y pues es parte de un proceso de linealización realmente en que cuando nosotros tenemos un diodo y realmente lo utilizamos, o bueno, las condiciones de corriente y de voltaje cambian muy levemente, pues nosotros no necesitamos, digamos que nosotros nos encontremos en este punto de voltaje y de corriente. Si estamos aquí en esta parte, no es, y no nos cambiamos mucho de voltaje y de corriente, pues lo que necesitamos es más que todo una forma, o necesitamos otra representación que nos deje hacer cálculos mucho más fácilmente, ¿sí? Entonces para esto se pensó este modelamiento que aparece aquí en la guía, el cual pues simplemente busca que nosotros veamos el diodo, mm, lo transformemos o pues lo podamos representar de esta manera, como- tal cual como veíamos antes, una fuente de corriente, pero que una fuente de voltaje, perdón, pero que en este momento no tiene un valor establecido de 0,7, ¿sí? Tiene un valor BT, no se confunda con voltaje térmico, y tiene una componente adicional que es una resistencia, que se llama la resistencia dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, siendo este el ánodo y este el cátodo, pues el modelamiento de este diodo quedaría de esta manera, ¿sí? Y bueno, realmente, ¿qué denota esto? Denota que ante cambios de voltaje, obviamente vamos a tener un cambio en la corriente, pero esta vez lo vamos a manejar de manera más lineal, pues
tal cual como es el comportamiento de las resistencias. Y adicionalmente denota que vamos a tener un voltaje, como por decir, base, y que a partir de él pues tenemos más o menos corriente dependiendo, más o menos voltaje dependiendo del valor que recaiga en esta resistencia. Si lo viéramos de manera gráfica, esto se vería así. Uy. Eh, entonces, este siendo el valor de Bt y la resistencia siendo eh, el inverso de la pendiente de esta recta, ¿sí? Entonces, lo que les digo es que viene a denotar como una linealización, porque si nosotros hacemos zoom en esta parte, realmente lo que vamos a ver es que la línea roja, que es la línea, que es la parte como linealizada, va a asemejarse mucho a la línea azul, ¿sí? Digamos que este es el punto de polarización. Entonces en esta parte, si nosotros vemos y estamos considerando que el voltaje no cambia mucho, drásticamente, pues vamos a tener que efectivamente en esta parte tanto la línea azul como la línea roja se comportan muy cercanas. Entonces, pues eh, simplemente si usamos la línea roja, vamos a poder representar de manera sencilla en un circuito al diodo, en vez de tener que utilizar esta expresión que resulta bastante engorrosa para cálculos y para otras cosas. ¿Listo? Entonces, esta es la segunda parte que tiene que ver con modelamiento. Se va a mostrar pues cómo es que se hace, ¿sí? Esto sobre todo les va a servir a ustedes para que en un futuro lo que son los diodos Zener lo puedan hacer muy fácilmente. O sea, los diodos Zener siempre se utiliza un voltaje umbral y una resistencia que en este caso va a ser de Zener. Y lo que busca es representar tal cual, ya no como una curva con un factor exponencial, sino pues simplemente una línea recta en la cual pues como les digo, si delimitamos una zona, vamos a ver que la aproximación es muy adecuada, o bueno, la línea roja es muy cercana a la línea azul, y pues simplemente nos valemos de esto para decir, ah bueno, pues prácticamente son iguales las líneas, entonces estamos representando correctamente lo que es nuestro diodo y no nos salimos de de cierto margen, por decirlo así. ¿Listo? Debió haber tomado esta imagen directamente, pero bueno, eh, qué pena los garabatos. Bueno, muchachos, de pronto alguno tiene alguna pregunta o no quedó muy claro cuál era el punto. Profe, qué pena, no va en sentido contrario esta fuente. Uy, sí, disculpe, tal cual. Uy, esto lo puse al revés, de cátodo, de cátodo a ánodo. Mil gracias. Qué pena, no alcancé, no había leído el comentario, pero sí, es totalmente acertado. Sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, eh, como les preguntaba, bueno, Andrés Felipe tiene una duda. Profe, buenos días. Buenos días, Una señor. pregunta respecto a la ecuación de Chocli. Ujú. Es que, pues bueno, mirando en el libro y buscando en internet,
Algunas veces aparece con un -1, pero también en algunas imágenes de internet aparece sin un -1, entonces no estaría seguro de cuál de las dos es la ecuación correcta. Ok, listo, no hay ningún problema. Sí, efectivamente siempre aparece con un más o con un menos uno. Realmente, ¿esto que denota? Esto que denota que la curva tal cual, o sea, eh, la ecuación como tal realmente no es una exponencial perfecta, ¿sí? Eh, la- Aquí la que mostramos es como la relación aproximada que sería sin considerar ese más uno. Igualmente consideremos que eh, cuando se incluye, esto es, si no estoy mal, se pone de esta manera. Es más o menos. Bueno, se incluye de esta manera. Eh, Consideremos una cosa. Este factor que va a quedar acá normalmente tiene un valor mucho más grande de uno, ¿sí? Entonces, realmente lo que le pongamos al lado no va a involucrar mucho lo que nosotros estemos, o sea, que le metamos este más uno o se lo quitemos, pues realmente no va a tener mucha influencia en lo que sería el resultado final. Sin embargo, pues consideremos una cosa, cuando este voltaje es muy pequeño, eh, esta condición ya no se cumple. El uno tiende a tener más peso y por tanto les digo que les decía que este modelo no funciona muy bien cuando apenas el diodo, como por decirlo así, está despegando, por decirlo así, está iniciando su uso, ¿sí? Muy bueno tenerlo en cuenta. eh, Muchísimas gracias por la aclaración, pero pues para efectos prácticos nosotros no tenemos en cuenta este uno, porque pues como que hacemos la aproximación y cuando utilizamos pues voltajes más altos, pues como les digo ya no tiene relevancia, de tal manera que pues ahorita lo vamos a ver en nuestro, bueno, podamos tener mediciones del diodo y hacer regresión eh, sin necesidad de complicarnos tanto, sino que solamente pues usamos el exponencial, ¿sí? Esta parte ya no la incluimos tanto. Mm, Ahorita lo vamos a ver porque nos conviene más esta expresión que esta. Pero pues como le digo, eh, es una aproximación que se hace dado que efectivamente ya para voltajes más grandes pues este factor es mucho más grande y pues el uno pues queda como por decirlo así opacado. ¿Listo? Listo, profe, muy amable. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No. Bueno. Pucha, mi cámara está aquí titila, no sé. Vámonos así. Bueno, listo, entonces continuamos. Ahora, eh, ya llegamos hasta acá. Este es otro tema totalmente distinto. Ese ya, pues, ya se puede tratar de una manera muy diferente. Pero entonces, aquí lo que vamos a hacer es mirar, bueno, eh, estos elementos o bueno, esta representación se puede llevar a cabo en la simulación. Sin embargo, bueno, ¿cómo podemos sacar
los valores de eta y los valores de corriente de saturación a partir de una simple a partir de una simulación, o bueno, si estuviéramos en el laboratorio, si hiciéramos las mediciones de voltaje y de corriente, cómo a partir de eso podemos sacar los parámetros que no tienen que ver con el voltaje, que son coeficiente de emisión, el que a algunos les gusta ver como una n, pues, eh, me gusta más verlo como una letra griega que es eta, y la corriente de saturación, que pues ahí siempre aparece de la misma manera, y S. Entonces, pues para esto vamos a montar el primer circuito eh, que vemos acá. ¿Sí? Eh, no mentiras, este no lo tenemos montado. Por cierto, pues espero que cada uno utilice los modelos que se le enviaron, ¿sí? O bueno, que se les asignó. La idea es que los implementen eh, según lo que vimos la clase pasada. Ok. Y yo le voy a poner un valor que no es necesariamente el mismo que ustedes van a calcular. Simplemente eh, es un valor menor. ¿Sí? Me va a dejar manejar más corriente. Pero pues sepan ustedes que las simulaciones que ustedes tienen que hacer es según las limitaciones que dicen ahí. ¿No? Y bueno, voy a utilizar un diodo cualquiera, ya sabiendo que ustedes, el diodo que vayan a implementar o que vayan a usar acá, pues lo tienen que traer, importar de las librerías que yo les envíe. ¿Listo? Bueno, pongamos nodo salida y entonces, para hacer para, bueno, ver representada la curva, se nos dice que pues efectivamente este voltaje debe cambiar entre 0 y 25 voltios. Pero entonces, o sea, eh, ¿cómo, cómo hacemos que este voltaje cambie progresivamente y a partir de eso nosotros podamos sacar como las mediciones, ¿sí? La más fácil sería pues simplemente empezar a decir, bueno, voy a poner uno y voy a poner, ¿cuánto sale? A ver, entonces, ponemos el DC. Listo. Entonces, con un voltaje de uno, el voltaje de Vout es 0.94 y la corriente es 0.64 y la corriente es 3.5 miliamperios. Listo. En 2. Así. Eso sería lo más, sería como lo más, bueno, uga uga, por decirlo así. Lo más común. Lo que uno haría sin conocer esta herramienta de manera correcta. Eh, Tal como les dije en la clase pasada, hay maneras de hacer barridos y pues hay diferentes modos de simulación aquí en esta en este simulador, valga la redundancia. Uno de ellos es barrido en DC Swift. Esto es lo que nos permite es tener una fuente que varía de un valor a otro,
tal cual como nosotros haríamos pues en el laboratorio, empezando a variar. Pero aquí lo que nos permite es tomar varios puntos de una vez. Entonces no tenemos que ir 1, 2, 3, 4. No. Lo que podemos hacer es ya poner unas características acá y hacer que el mismo programa haga ese barrido y que me arroje los datos a partir de eso. Entonces, por ejemplo, nombre de la primera fuente a hacer sweep. Entonces, esta es la fuente que queremos que haga un barrido. Pues le ponemos B1. Listo. Nos dice qué tipo de barrido quiere. Quiere que sea lineal, quiere que sea por octavas. Quien eh, o sea, sepa de música está más relacionado, pues sabe más de octavas. ¿Sí? Es simplemente subir en escalas de como factor con o bueno, 2 4 8 16 ese tipo de cosas, pero pues aquí no lo manejamos así. Puede ser por décadas, es decir, 10 100 1000, 10.000, 100.000, ¿sí? No. O puedo yo simplemente poner una lista de los valores que necesite. Sin embargo, pues acá lo que más nos conviene es simplemente decir lineal. ¿Entre qué punto y en qué punto? Bueno, yo quiero que empiece en 0 voltios, tal cual como está ahí señalado en la guía. Quiero que termine en 25 voltios. ¿De cuánto quiero que sea mi incremento? Bueno, como siempre les digo, eh, una buena práctica es tener 100 valores eh, entre uno y otro. Pues yo podría poner que me incremente de un voltio en un voltio, pero pues si el programa aquí lo hace, realmente es pues mucho más sencillo decir, bueno, pues simplemente quiero que me tome 100 puntos. Y así tengo una buena resolución y puedo ver de manera fluida la curva. Entonces, bueno, herramienta dice sweep. También es válida para utilizar de a dos fuentes o de una tercera fuente. Es decir, tres fuentes que hacen barridos al mismo tiempo. Por el momento solo vamos a utilizar con una fuente y pues la idea es que conocieran este tipo de simulación. Cuando se hace así, pues como vemos, ya se comenta el OP y vamos a ver qué resultado obtenemos. Aunque le pongamos 1 acá, ya esto sobrescribe este valor de 1. Lo podríamos quitar simplemente ya. Pero si lo dejamos, pues no tiene ningún problema. Y vamos a ver. Entonces, cuando iniciamos la simulación, vemos que contrario a normalmente lo que uno ve, eh, ya en el eje X no tenemos la como tal el tiempo, sino que lo que vamos a tener es una serie de voltajes, de voltajes que efectivamente van de 0 a 25. Entonces lo que nos está representando el eje X es simplemente el voltaje de esta fuente. Ahora, si nosotros queremos representar esta curva, nosotros lo que necesitamos es que en el eje X esté el voltaje del diodo y en el eje Y la corriente. Para hacer esto, ¿qué tenemos que cambiar? Pues tenemos que cambiar el eje X. O sea, la medida del eje X está dada en función del voltaje de la fuente, pero nosotros no queremos eso. Queremos que acá, queremos acá tener el voltaje en el nodo que yo denominé auto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Bueno, pues simplemente le damos clic derecho, perdón, aquí al eje y en vez de que nos muestre el valor de B1 como una cantidad ploteada, lo que vamos a poner es que nos muestre el voltaje
en el nodo que yo denominé out. ¿Sí? Esto lo puedo poner en mayúscula o en minúscula. Bueno, yo lo voy a cambiar a minúscula, pero el programa no diferencia entre las dos. Y vemos acá que ya aquí nos dice que está en términos de vout y vamos a tener una escala muy diferente. Ahora ya la vamos a tener de 0 a 1. Antes la teníamos de 0 a 25. Y vamos a ver cómo se comporta la corriente. Entonces para la corriente pues simplemente podemos poner la corriente R1 en la corriente de la fuente o pues en este caso para que todo quede en términos de voltaje de diodo, corriente del diodo, bueno, le ponemos acá. Y vamos a ver que efectivamente tenemos la curva que nosotros estábamos esperando. ¿Sí? ¿Cómo se hizo esta curva? Pues simplemente de distintas mediciones, de exactamente 101 mediciones, eh, que unidas punto a punto, pues simplemente denotan lo que es una curva. ¿Sí? Este comportamiento que vemos acá. Entonces, la idea es simplemente ponerle los puntos necesarios de tal manera que se vea fluido y pues simplemente estamos eh, reflejando pues un incremento en el voltaje del diodo que repercute en un incremento en la corriente y esto se ve de manera exponencial. ¿Mm? Entonces, muchachos, hasta el momento acá, ¿alguna duda de cómo llegamos a esta curva? ¿No? Bueno, creo que hasta acá como que todo es muy sencillo, ¿no? Pues, o sea, no hicimos nada raro, es simplemente una forma, una nueva forma de simulación, pero pues de resto no, o sea, no tiene mayor dificultad. Ahora, la idea es que hay programas que si esto tiene una tendencia cercana a la exponencial, nos puede hallar el valor de la función, ¿sí? Esto lo que tenemos acá es una función. Y si podemos hallar ese valor, pues podemos extrapolar los valores para hallar lo que es la corriente de saturación y el valor de eta. Pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la limitación que tenemos acá es que aquí solamente lo que estamos viendo es meramente visual. No tenemos, eh, o sea, no tenemos forma acá. El simulador no tiene una algo que analice la simulación como una curva. Para él solo son puntos. Y lo que está mostrando aquí es meramente visual, pero no tiene como la forma de analizar de que esto se comporta como una exponencial y de botar eh, los parámetros que estamos buscando, que es corriente de saturación y eta. Para esto, pues tenemos que sacar los datos de acá. Entonces, ¿cómo los vamos a sacar? Bueno, pues efectivamente, dada la incapacidad del LT-Spice para esto, él permite, y bueno, sí o sí siempre va a permitir, poder exportar los datos. ¿Sí? ¿Y cómo los exporta? Los exporta como un texto. ¿Listo? Entonces cuando estemos acá parados, en File vamos a encontrar la opción de exportar el texto, los datos, perdón. Eh, Vamos a darle clic. Y bueno, entonces, ¿dónde está ubicado esto? Está ubicado en en Program Files. Bueno, vamos a cambiar esto. Porque entonces, vamos a ver.
Acciones, acá, taller, taller 1. Y vamos a llamarlo como draft 1, o bueno, vamos a ponerlo como diodo. Bueno, las mediciones del diodo 1N4148. Listo, entonces cuando ya pongo el nombre que va del archivo que va a contener todos los datos, aquí me pregunta, bueno, seleccione las curvas, las formas de curva que quiera exportar. Listo, entonces, bueno, yo necesito dos cosas. Yo necesito el voltaje de salida y la corriente, ¿no? Entonces, pues necesito señalar estas dos. Listo. Bueno, vamos a ver qué tal queda. Vamos a la carpeta. Mm, Está aquí en documentos. A la carpeta que yo seleccioné que se exportara. Y vamos a ver que efectivamente nuestro archivo de texto va a quedar primero con la información de la variable de simulación. eh, o sea, lo que utilizamos para hacer la simulación fue cambio de voltaje B1. Entonces aquí lo vemos tal cual. ¿Sí? Eh, y luego vamos a ver lo que nosotros importamos, que es el voltaje en el punto out y la corriente de diodo. ¿No? Y como vemos acá, todos los valores están, o bueno, no se evidencia muy fácilmente, pero todos los valores están en unidades de voltaje, voltaje, perdón, voltios, amperios. Si se exporta valor de resistencia, pues va a salir en ohmios, ¿sí? Todo en valores, en unidades que no son derivadas. Entonces, bueno, simplemente es cuestión de utilizar esto en un programa que se pueda leer como tal la... o bueno, que sí pueda procesar y hallar una tendencia exponencial. ¿Qué programa nos puede hacer esto? Bueno, obviamente MATLAB nos lo puede hacer, R nos lo puede hacer, ¿sí? Python, los que saben usar Python, pues lo puede hacer. Pero pues para los más mortales, pues Excel lo puede hacer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a importar a Excel. De tal manera que miremos la curva montada allá en el Excel. Ah, aunque lo que tenemos que tener en cuenta, y esto ténganlo, o sea, muy claro, que no es que, o sea, solamente es necesario porque el Excel, ya saben que para decimales, pues utiliza comas, ¿no? Entonces, si le metemos esta información tal cual está, pues él se va a quedar loco, o sea, queriendo saber dónde ubican los puntos. Entonces, pues, si lo queremos importar a Excel, lo que necesitamos es antes cambiar los puntos por comas, porque si no, el programa se va a volver loco y no nos va a salir lo que necesitamos. Entonces, pues, lo que podemos hacer es simplemente un buscar y reemplazar, eh, que me busque puntos y lo reemplace por comas, ¿sí? Y si le damos reemplazar todo, pues ya vamos a tener esta información de tal manera que Excel no la puede leer fácilmente y no se va a confundir si son decimales, si son cifras de miles, bueno, lo que sea. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto, pues vamos a abrir un Excel.
Y pues realmente la forma de importarlo no es muy difícil, es simplemente ir a datos, obtener datos a partir de un texto, de un archivo de texto. Y bueno, voy a tener acá. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Es Excel es bueno para interpretar datos, pero en ocasiones pues nosotros tenemos que ayudarlo, por decirlo así. Por ejemplo, el mío acá entiende que el delimitador entre columna y columna de este archivo de texto es efectivamente un tab. Y pues sí, vemos que es un tab. La diferencia es un tab. Pero pues él podría también haber señalado un espacio, pero no. Aquí la diferencia es un tab. Si no, pues me cogería los datos de manera muy distinta. Fíjense ustedes que ya no tenemos diferencia en columnas porque nunca hay un espacio. Entonces es importante pues eh, tener cuidado con estos detalles para que efectivamente podamos importar los datos de manera correcta. Ya bien seleccionado con un origen de datos normal, pues con un delimitador tabulador, siempre van a salir con una tabulación. Le vamos a crear. Y ya efectivamente vamos a tener los datos dentro de nuestro Excel. De tal manera que pues esto lo podamos graficar muy fácilmente. Vamos a utilizar líneas. Eso sí, bueno, acá no, bueno, obviamente tengo que hacer XY porque me salen varias líneas. Bueno, o pues simplemente selecciono los datos de manera correcta, pues saben, eh, saben ustedes que pues el eje horizontal corresponde a valores de la serie. Esta es la serie horizontal. No, mentiras. También de la serie vertical. Ve, allá. Borrar todo esto. Listo. Y acá el rango pues sería. Ay, pero no lo lee de manera natural. Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se ve? Siempre me lo hacía de una. Ah, bueno. Insertar. Claro, claro.
Ya recordé, por favor. Utilizamos dispersión. Ahí ya con dispersión ya nos reconoce que la primera columna es el eje X y la segunda columna es el eje Y. Mucho más fácil, pues. Ya, claro, me estaba equivocando de donde lo seleccionaba. Listo. Y vemos que efectivamente nuestra curva que teníamos en el simulador ya la tenemos acá en Excel. Y bueno, eh, ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá de cómo llegué hasta esta parte? Bueno, generalmente es que la segunda sesión es donde están todas las preguntas. Entonces, bueno, por el momento vamos bien. Listo. Ahora, ¿qué falta con esto? Bueno, pues yo puedo señalar la curva y pues decirle que agrego una línea de tendencia. De tal manera que él nos pueda decir, bueno, quiere que yo puedo leer los datos, pero usted tiene que ayudarme un poco. Entonces, esta tendencia es lineal, logarítmica, polinómica o es exponencial. Bueno, en nuestro caso es exponencial. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué no nos aparece acá el exponencial? Bueno, esto es un error que se comete muy a menudo y pues yo lo hice aquí a propósito para que vieran. Y es que efectivamente en una función exponencial no existe el punto 00. ¿Sí? Eh, es una función que nunca va a tocar el cero, aunque se cree como una especie de asíntota eh, que atraviesa por el mismo eje X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, delimitar que no nos lea este punto 00, porque efectivamente no corresponde a algo exponencial. De hecho, tengo que tener cuidado con cómo selecciono la información porque pues hay puntos que tampoco me van a servir acá. Por ejemplo, yo lo pondría desde 0.6. ¿Por qué? Como les digo, y por la apreciación que hizo el compañero, los puntos muy pequeños ya no corresponden a la aproximación que hicimos, eh, donde este valor era mucho más grande que uno. Ya pueden ser comparables. Entonces, pues ya nuestro modelo pues ya no es tan acertado. Entonces, pues es mejor que pongamos valores, siempre más o menos yo los trato así, por encima de 0,6 voltios. Eh, ¿Sí? De tal manera que pues ya corresponda más al comportamiento que vemos, eh, el comportamiento que vemos acá. Igualmente, pues esto es un valor que influye un poco de o sea, puede darse un poco para que eh, la como tal no se aplique perfectamente la tendencia exponencial, pero bueno, realmente es algo muy, o sea, si queremos algo cercano, pues la forma de hacerlo es esto, o sea, realmente ya con esto pues ya podemos hallar una tendencia exponencial decente, por decirlo así. Vamos a ver que efectivamente ya nos da la opción de exponencial, justamente porque le quitamos ese punto 00. Y vamos a ver que, bueno, cuando la sacamos, efectivamente dista, dista bastante de la original. ¿Sí? Como les digo, para valores muy pequeños, vamos a tener que efectivamente hay una ligera desviación, por decirlo así,
que va a permitir que esto no sea tal cual o sea, que la tendencia no sea tal cual la línea que estamos viendo. Y pues obviamente eso cuando saquemos los datos, pues nos va a dar un poco lejano. Sin embargo, bueno, vamos a ver cuánto es el R cuadrado. El R cuadrado, como ustedes saben, es el valor de la tendencia. O sea, el valor que nos dice qué tan ajustada es la tendencia, ¿no? Este dice que es 0.64, es aproximada, pero no tanto. Aquí lo que vamos a hacer y lo que yo voy a hacer es, voy a bajar un poco la corriente de tal manera que nos pueda representar más los voltajes un poco más pequeños, ¿sí? Tal vez hasta acá. Y vamos a ver que a partir de eso, nuestro R cuadrado va a mejorar un poco. Entonces, ¿qué pasa? Esta herramienta es muy útil, no voy a decir que no, pero tiene sus desventajas, que es que dependiendo del número de elementos que cojamos, el número de valores que cojamos y como tal, cuáles sean los que nosotros elijamos, vamos a tener algo más aproximado a la curva o menos aproximado, ¿sí? Si yo hubiera puesto menos de 100 resultados, igual también me saldría una aproximación diferente. Entonces ahí el problema es realmente que pues nosotros utilizamos una tendencia, pero que pues esta tendencia se halla a través de métodos numéricos y estos métodos numéricos depende de la cantidad de muestras, de el rango máximo de las muestras, un montón de datos que pues obviamente van a entorpecer un poco la tendencia que hagamos. Pero bueno, acá podemos dejarlo así para métodos prácticos. Y pues lo importante y lo que íbamos a buscar es la ecuación. Uy, ¿por qué no me sale la ecuación? Ya le puse que me la mostrara. Presentar ecuación en el gráfico. ¿Dónde está? Bueno, va otra vez, va y juega. Agregar línea de tendencia exponencial y mostrarme la ecuación y el R cuadrado. Listo. Ah, hacemos más grande esto. Y vamos a ver que efectivamente vamos a tener una relación entre los datos del eje X y los datos del eje Y. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Perdón. Que esto se puede observar tal cual mmm, como eh, bueno, que esto lo podemos ver como la ecuación de la curva. ¿Por qué? Pues bueno, porque nosotros en el eje X denotamos lo que es BD y en el eje Y denotamos lo que es ID. De tal manera que esta apreciación, lo que nos muestra es tal cual esta ecuación relacionando estos dos datos. O bueno, pongámosle por 10 a la menos 6 e a la 12.994 PD.
Y pues ya comparándola con la ecuación de Schottky o bueno, la apreciación, pues vamos a saber cuál es el valor de los parámetros que nosotros estábamos buscando. Entonces pues vamos a saber que la corriente de saturación es 1 por 10 a la menos 6. Esto es en amperios. Siempre va a sacar los valores en unidades que no son derivadas. Y este factor 1 sobre eta por bt es igual a 12.94. 12.994. Y pues a partir de esto hallamos nuestro eta. ¿Mm? Entonces, aquí lo importante pues es saber cómo hacerlo y a partir de eso pues ya tener los valores de las variables que necesitamos, de los parámetros, perdón, del diodo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta acerca de esto? ¿Quedó claro pues el procedimiento con el que hallamos los dos parámetros, corriente de saturación y, y eta? BT está en los modelos, ¿no? De hecho, BT es un valor dado por la temperatura, la temperatura. Entonces, tal cual, aquí está denotado que el voltaje térmico es igual a K por T sobre Q. Eh, que estos son todas constantes. K es la constante de Boltzmann y Q es la carga del electrón. Y el T es simplemente la temperatura a la que está sometida el diodo eh, en unidades eh, en Kelvin, en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, pues obviamente esto se halla simplemente a partir de la temperatura. Y pues hay una parte en la guía que nos dice que tenemos que cambiar la temperatura. Eso lo tienen ustedes que averiguar. ¿Cómo se hace ese cambio de temperatura? ¿Mm? Y pues simplemente aquí, tal cual, si no hacemos un cambio, siempre nos va a denotar que la, el ambiente o bueno, que el diodo va a estar sometido a 27 grados. ¿Sí? Esta es la temperatura normal del simulador. Entonces a partir de eso pues hallamos BT. Sí, como no definimos la temperatura pues es la por defecto por decirlo así, pero pues si necesitamos medirlo a otra temperatura pues simplemente lo especificamos ahí en el simulador. ¿Qué otras preguntas, muchachos? ¿No? Claro, claro todo. Ya es cuestión de que ustedes se pongan a hacer las cosas, me imagino yo. Pues sí. No hay mejor respuesta. Pues sí. Listo. Perfecto. Ok, entonces, bueno. Esto es en cuanto a la caracterización. Sé que es un proceso que pues eh,
como tal no se cogió a la primera, pero pues luego resulta más sencillo. Van a ver que de hecho, con las limitaciones que nosotros les pusimos en la guía, van a encontrar eh, tendencias mucho más cercanas a la curva que ustedes están usando. Aquí mi aproximación mi R cuadrado era de 0.96. Sí, 0.96. Pero ustedes van a encontrar que es posible que ustedes puedan alcanzar un 0.99. Entonces, es cuestión de que ustedes empiecen a darle y pues ya saben que eh, siempre en ese proceso pues hay algunas limitaciones, ya las nombré, pero entonces pues tener en cuenta que lo importante es llevarse como una idea de las constantes, pues, ¿sí? Ahí si ya no coinciden, pues es cuestión de la aproximación que puede realizar como el Excel a partir de las tendencias, ¿sí? Pero bueno, listo. Adicionalmente, eh, ya antes de terminar la clase les comentaré pues algo importante para la última parte, que es el tiempo de recuperación. Este es un comportamiento muy normal de los diodos, no se ve en la clase, pero pues es simplemente, eh, tómenlo así. Si un diodo no tiene la capacidad, no, o sea, es muy difícil que cambie instantáneamente su carga, reorganice sus portadores minoritarios de tal manera que si está en un estado de conducción, al cambiar drásticamente como la excitación, es decir, el voltaje de la fuente, este toma un tiempo en reagrupar sus portadores, eh, y es lo que hace que se cree o no se cree canal para el paso de corriente. Pero en ese proceso pues va a haber un leve paso de corriente. Vamos a verlo. Acá pues ya tengo montado el circuito. ¿Mm? Eh, bueno, este ya lo monté con un modelo aquí y todo. Eh, entonces, aquí yo ya lo seleccioné para ver efectivamente, bueno, primero la señal de pulso. Que si quieren, pues podemos hacer un énfasis en eso, pues para los que de pronto están empezando y pues el pulso como no saben qué significa cada cosa. Entonces miremoslo aquí. Bueno, cuando utilizamos la señal pulso se nos dan una serie de parámetros, ¿sí? Una serie de parámetros que pues es importante denotar pues como qué es lo importante pues. Primero, pues si yo quiero que mi fuente empiece en 0 o empiece en 10, ¿sí? O bueno, 10 o menos 10 porque pues aquí lo que queremos es que nuestra fuente eh, haga esto. Miremos acá. Por ejemplo, esta fuente está denotada para que empiece en 10, luego baje a 0, luego vuelva a 10, perdón, desde 10 a menos 10, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos denotando es, bueno, el estado inicial, el voltaje inicial, listo. Entonces, este se entiende como el voltaje cuando está, por decirlo así, apagado, pues. Ahora, el voltaje final o voltaje de encendido es cuando, o sea, cambia su condición de apagado a encendido. Entonces simplemente aquí lo que nos está denotando es como, bueno, cuál quiere que sea el tope máximo y cuál quiere que sea el tope mínimo. O bueno, la diferencia entre estados, ¿sí? Si yo quiero que empiece en menos 10, pues le pongo menos 10, pero si quiero que
al encenderse se ponga 10, pues bueno, pongo 10. Como la diferencia entre los dos estados. Estado de arriba, estado de abajo, ¿sí? Listo. Tiempo de delay, tal cual como en la sinusoidal, este tiempo denota pues cuánto demora en, en empezar a funcionar la fuente, ¿sí? En este caso pues yo le dejé 0 porque quiero que mi fuente empiece a funcionar de una vez. Listo. Aquí hay dos parámetros ya distintos. Bueno, tiempo de subida. Listo, es el tiempo que transcurre entre que cambia del estado apagado al estado encendido. Entonces por eso se le pone un número muy pequeño, porque yo no quiero que haya que se evidencie, o bueno, para esta aplicación es muy importante que no se evidencie el tiempo que demora en cambiar de 10 a -10. ¿Sí? Lo mismo el tiempo de caída. El tiempo de caída pues nos denota cuánto es la diferencia entre el estado encendido y el estado apagado. Por eso también lo dejo muy pequeño. Ahora, listo. Entonces esto es en cuanto a en cuanto a los cambios. Ahora, ¿qué tanto tiempo quiero que esté encendido? ¿Qué tanto tiempo quiero que esté apagado? Esto se denota con estos dos factores. Por ejemplo, eh, lo primero que yo denoto es cuánto tiempo quiero que dure mi función, cuánto va a ser el periodo de esa función. Entonces, pues si yo le pongo 0.01, es decir, un milisegundo, ¿sí? Tengo que saber de ese milisegundo cuánto tiempo va a estar encendido y cuánto tiempo va a estar apagado. Es por eso que el tiempo de encendido es tal cual la mitad de tiempo del periodo, ¿sí? De tal manera que si mi periodo es de un milisegundo, perdón, mi tiempo de encendido sea 0.5 milisegundos. Es decir, que la mitad del tiempo esté encendido y la mitad del tiempo esté apagado. Y este elemento acá que dejo apagado es simplemente porque yo quiero que sea una señal periódica. Entonces, no quiero que sea un ciclo o dos ciclos, ¿no? Quiero que tenga la cantidad de ciclos que necesite mi simulación. ¿Sí? Y listo. Y a partir de eso ya podemos tener una señal tipo pulso. Ya es cuestión de que ustedes practiquen. Y a partir de eso, pues voy a tener una señal como la que vemos acá y vamos a evidenciar que efectivamente tenemos ese comportamiento que vimos anteriormente. ¿Sí? Listo. Les quería hacer ese énfasis para una cosa. Bueno, primero, fíjense ustedes que hay un leve tiempo de cambio entre bueno, él cambia su estado en 10 milisegundos. ¿Sí? O bueno, veámoslo aquí con la fuente. Veamos que la fuente no va inmediatamente a, a hacer -10, ¿sí? O sea, aquí tenemos un error, que es que el tiempo de caída no es lo suficientemente pequeño. Entonces no, o sea, estamos obviando este tiempo acá. ¿Sí? Tenemos que cambiar las condiciones de tal manera de que esto no se presente para pues no para que se vea bien nuestro efecto, para que se vea bien cómo efectivamente hay un cambio drástico. Y bueno, fijémonos acá que efectivamente ya se corrigió este problema. ¿Sí? El cambio de 10 a -10 ya es inmediato, ya es
dura mucho menos, dura 100 veces menos de lo que lo tenía. Y ya puedo medir correctamente cuál es mi tiempo eh, el tiempo de recuperación inversa. ¿Sí? Ahora, otra recomendación. Es importante que esto se vea fluido. Si en algún momento se ve cortado, es porque no lo están mirando de manera correcta. ¿Sí? Entonces tiene que poner muchos más pasos para poder ver como tal la curva bien definida. Aquí miren que aquí en un momento ya tenía muy poquitos pasos y se ve como esto está como troceado, por decirlo así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, el resto es como las recomendaciones que les iba a hacer para que pudieran hacer una buena lectura de los resultados que ven ahí. ¿No? ¿Hay alguna pregunta de esto, muchachos? Aquí lo ideal es, bueno, yo le puse eh, como tal, dos ciclos. Eh, Hay veces que estas simulaciones se pueden demorar mucho si ustedes les suben mucho la frecuencia a sus fuentes. Entonces, mi recomendación es que si quieren cambiar esto, lo pueden hacer sin ningún problema. Dejarle tal vez un solo ciclo. O simplemente dejarle la parte en que se ve este efecto. Esto se puede hacer muy fácilmente, pues simplemente se denota que yo solo quiero llevar mi simulación hasta este valor. Entonces fíjense que solamente le simula esta parte. Y de esa manera pues tenemos, o sea, eh, algunos dicen que se pone muy lento el computador, pues simplemente simulamos la parte que nos interesa y ya. Y ahí nos aseguramos que hayan 100 pasos eh, en la parte que yo quiero ver, de tal manera que se vea fluida. ¿No? Bueno. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? O como dice, pues sí, más tarde surgirán las dudas. La otra clase pues ya empezarán todo ese tipo de dudas. Me imagino yo. Bueno, pensaré que sí. Pensaré que sí. Muy, muy, muy callados los veo. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, si no hay más dudas, no hay más cuestiones, la clase llega hasta acá. A ver, ¿cómo sabemos que cuál de la A a la B pequeña es cada grupo? Ah, los modelos. Bueno, hay un archivo aquí o sea, aquí yo subí un archivo que se llama distribución actual de los grupos de laboratorio. Y si le dan clic, ahí van a ver cuál es el nombre de su grupo. ¿Sí? Entonces, veremos acá, por ejemplo, pues el grupo de Gabriel, o bueno, aquí se evidencia pues cuál es el grupo de laboratorio. Esto solamente es pues porque pues me lo pedía que lo pusiera en ese formato, pero el que vamos a manejar en todo el semestre va a ser este. ¿A qué grupo pertenecen? A, B, C, D, como sea. Aquí ya tienen la asignación de cuáles son los modelos que ustedes tienen que usar. ¿Listo? Perfecto. Bueno,
Bueno, muchachos, no siendo más, espero que tengan una buena semana. Como les digo, les estoy comentando acerca de lo de el préstamo de equipos, pero pues esperamos la comunicación del laboratorio y pues nada, eh, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Eh, Qué lástima lo callados, pero bueno, eh, nos veríamos la próxima clase para la segunda sesión de este taller. ¿Listo? Entonces, de nuevo, gracias por su atención y espero que pasen una buena semana. Vale, muchachos, hasta luego.